Juntos por el Perú. En principio quiero aclarar públicamente que nosotros como bancada no hemos sido invitados a este pronunciamiento público que ha realizado la Presidenta del Congreso y otro conjunto de bancadas aquí en el Congreso. Un pronunciamiento que desde nuestro punto de vista debió recoger también la posición crítica de bancadas que hemos venido observando y cuestionando, posiciones desestabilizadoras y mensajes vacadores de un conjunto de fuerzas políticas aquí en el Congreso. Si realmente existe esa decisión de diálogo que ha expresado la Presidenta del Congreso, creo que una primera cosa que debería hacer es que la Presidencia del Congreso debería expresar la pluralidad política que somos en el Congreso de la República, cosa que desde nuestro punto de vista no se hace. En segundo lugar, si quieren realmente que exista un diálogo sincero, debería ya desactivarse la comisión que investiga las elecciones generales, una comisión que le cuesta dinero y recursos a miles de peruanos, y una comisión que no tiene sentido de funcionamiento, porque claramente el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado que no ha existido fraude. En tercer lugar, si quisieran realmente un diálogo sincero, la ampliación de la legislatura que se ha dado y que desde hace 2 semanas no se convoca un pleno, no se ha establecido cuál es la prioridad legislativa, deberíamos haber realizado hasta el momento por lo menos el debate de iniciativas legislativas que contribuyan en las acciones de remediación en el tema de Repsol. Nuestra bancada ha presentado iniciativas legislativas muy concretas para, por ejemplo, generar un debate sobre el tema de la deducibilidad de gastos de empresas que contaminan y que impunemente le ha significado costo a millones de peruanos. Y finalmente, si realmente la Presidenta del Congreso quiere esclarecer públicamente y quiere señalar que es la representante de los 130 congresistas, esperaríamos que en ese diálogo democrático también escuche la posición de bancadas, que aunque seamos seguramente para ella minoritaria, como seguro en nuestro caso, escuche también que nosotros tenemos sí posiciones que van en contra de posiciones que desde este conjunto de fuerzas políticas han venido señalando al país, generando inestabilidad. Hace mucho tiempo, antes de culminar la segunda vuelta, hubieron fuerzas políticas, y quiero recordarlo, que desconocieron y fueron con el discurso de negar el resultado electoral. Y esa fue una agenda que desde el día 1 se realizó aquí en el Congreso de la República. Así que no vengan a expresarnos que hay un diálogo político cuando en el fondo no se pretende tampoco generar una agenda legislativa en beneficio del país. Y lamentamos sinceramente que en el caso de Perú Libre participe de un conjunto y pretenda voltear la página y no se pretenda asumir un diálogo democrático, cuando en realidad en esta crisis deberíamos estar incluso debatiendo reformas institucionales y políticas para el país, como por ejemplo cómo garantizamos un equilibrio adecuado de poderes, cómo evitamos que no se aplaste el derecho a la participación ciudadana en el caso de un legítimo interés que existe un conjunto de peruanos para expresarnos y para opinar sobre si existe o no la posibilidad de un debate democrático sobre una nueva constitución. Muchas gracias, es lo que queríamos señalar. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué cree usted que Juntos por el Perú ha sido excluido entonces de esta conferencia de prensa si hemos visto a la bancada oficialista de gobierno presente, ¿no? Las razones concretas, por favor. Lo desconozco, yo no he recibido ninguna comunicación como vocero. Congresista, buenas tardes, Álvaro Cisneros de Panamericana. Aprovechando su presencia, quería consultarle si es que Juntos por el Perú o usted particularmente va a apoyar la moción de censura contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y por otro lado, ¿qué opina que el procurador del Congreso ha denunciado penalmente a la señora Karenín López por no, digamos, colaborar con las investigaciones de la Comisión de Fiscalización? Gracias. Sí, a ver, sobre el primer punto, yo quiero recordar que se presentaron 2 interpelaciones contra el actual ministro de Transportes y Comunicaciones. La primera se presentó en un contexto donde eran interpelados casi la mitad de ministros de ese primer gabinete, y en la segunda nuestra bancada votó a favor de esa interpelación.
Asimismo, quiero recordar que como bancada sostuvimos en su momento una reunión con el ministro de Transportes y directamente hicimos llegar un conjunto de críticas en la forma como estaba gestionando la administración pública. Y lo exhortamos a que realice un conjunto de cambios que desde nuestro punto de vista eran necesarios para garantizar en ese momento la reforma de transporte y no retroceder. Tercero, yo a título individual he suscrito la moción de censura, una posición que la he informado a mi bancada, y quiero señalar que mi bancada también mantiene una posición crítica sobre la forma como se ha hecho y en su momento se valorará la decisión colectiva. ¿Qué le parece que el procurador haya denunciado penalmente a Carolyn López por no colaborar con la investigación de la Comisión de Fiscalización? Mire, en el caso de la señora Carolyn López es una investigación que está en la Fiscalía. Yo creo que entiendo que hay una comisión que está investigando, la señora se ha acogido al silencio. En mi opinión hubiera sido dable que la señora responda, esclarezca, porque finalmente el Congreso es un foro político donde también se espera que las personas rindan sus declaraciones. Así que, bueno, si el procurador ha decidido hacer esa vía, se sumará a la investigación que realiza el Ministerio Público. Congresista, buenas tardes. Quisiera saber su opinión respecto a lo que ha anunciado su colega Waldemar Cerrón. Ha dicho que va a plantear dentro de su bancada que se retire la moción de censura en contra de la mesa directiva en pro de un diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. A ver, a mí no me sorprende que sea la segunda vez que un grupo de congresistas de Perú Libre vuelvan a abrazar posiciones de congresistas que han venido generando un discurso para mí nocivo contra la democracia, que es el tema de la vacancia, incluso exigiendo la renuncia. Congresista, una pregunta, como le dije al señor Waldemar Cerrón. ¿Usted cree que hay alianzas entre la oposición con la bancada oficialista y que por esto de repente esta moción de censura a la mesa directiva de repente se retire, cuando allá hace semana o hace días se decía que querían, ¿no?, presentar esta moción de censura contra la mesa directiva de la señora María Carmen Alba? Gracias. Yo lamento, a raíz de su pregunta, que el Congreso de la República y varias fuerzas políticas, como lo dije desde el inicio, hayan tenido como única agenda el desconocimiento del resultado de la voluntad popular y por eso hayan venido planteando vacancia y renuncia, lo que no quiere decir que el Congreso no tenga toda la facultad de utilizar el control político. Y segundo, yo quiero también señalar de manera enfática, y lo decimos como bancada, que la actual crisis que existe en nuestro país tiene como uno de los actores al Congreso de la República, un descrédito que supera el 70%. Lo que se ha intentado con este comunicado es intentar demostrarle al país que queremos voltear la página después de haber contribuido al ahondamiento de la crisis. No es así. O sea, yo creo que tenemos que ser coherentes en nuestras posiciones políticas y nuestra bancada se mantiene coherente en la defensa de la voluntad popular, coherente en la defensa de la democracia y coherente en la exigencia de un debate serio de las principales reformas políticas que tiene que encaminarse para evitar un chantaje político que venga desde el Congreso de la República o en su defecto también, en algunos casos, que se exija una mayor gestión y transparencia por parte del Ejecutivo. Congresista, buenas tardes. Quería consultarle respecto a su reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Eso lo hemos podido obtener de ese récord de visitas que se tiene al ministerio. Queríamos saber cuál fue el motivo. Usted señala que en la segunda votación de interpelación votaron a favor de interpelar al ministro. En esta oportunidad, ¿usted o su bancada votaría a favor de la censura al ministro Juan Silva? Y si va a firmar ese documento que está presentando la congresista Susel Paredes. Y por otro lado, quería preguntarle sobre la ronda de reuniones que van a sostener con el Premier. ¿Su bancada va a asistir, va a aceptar? ¿Para cuándo sería la fecha? De repente ya le han comunicado vía WhatsApp o un documento. Por favor, ¿nos puede dar más detalles? Gracias. Sobre su primera pregunta, nosotros hemos sostenido una sola reunión con el ministro de Transportes. No hemos desarrollado 10, 20, 30 reuniones como lo han hecho otros congresistas. Una reunión en la cual de manera transparente y directa, sin estar chantajeando políticamente, hemos exigido una mayor gestión y transparencia en las decisiones públicas que se están desarrollando. Yo he suscrito, como lo dije a nivel individual, una moción de censura, lo he informado a mi bancada y seguro como bancada también dialogaremos en el momento que se reúnan las firmas suficientes para esta votación.
Sobre el segundo punto, nosotros hemos recibido una comunicación formal por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros, una reunión para el día de mañana al mediodía. Hemos dialogado al interior de nuestra bancada y vamos a desarrollar este diálogo, en el cual esperamos escuchar cuáles son las prioridades de las políticas de este gabinete. Escucharemos y luego nosotros tomaremos una decisión. Solamente para precisar, esta convocatoria formal fue por medio de un documento, porque muchos están hablando de un mensaje o mensajes de WhatsApp enviados por los asesores. Sí, en nuestro caso ha tomado contacto inicialmente el asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros con el asesor de nuestra bancada y luego se ha remitido un oficio por escrito. Listo, muchísimas gracias.